¿Cuál es un consejo de supervivencia bien conocido que en realidad es falso? No es exactamente un consejo de supervivencia, pero todos imaginan construir trampas, cazar, construir un refugio, etc. Pero la realidad para la mayoría de las situaciones de supervivencia es centrarse en el agua y sentarse hasta que lo encuentren. Casi todo lo que haga quemará la pequeña cantidad de energía barra diagonal agua que tenga y es probable que no tenga las habilidades ni se encuentre en un área lo suficientemente abundante para reemplazarla. Entonces, es mejor que la mayoría de las personas se sienten a la sombra y esperen. Algunas personas se aventuran a conducir por el monte australiano, sufren fallos en sus vehículos y deciden abandonarlos. Aunque estos autos son localizados con facilidad, localizar a las personas resulta más complicado. Un individuo, por ejemplo, decidió ocultar su cuatrimoto antes de alejarse, preocupado por el robo, sin pensar en las posibles consecuencias de su acción. No consejos de supervivencia para el desierto, sino la supervivencia en los alrededores urbanos, básicamente cualquier consejo sobre cómo manejar una pelea callejera, cualquiera de la basura vigilante que ves en la televisión. Tengo un amigo cercano que era un marine real del Reino Unido, fue, en efecto, un profesional de violencia durante una década más o menos. Me dijo que la gran mayoría de su entrenamiento saluda el combate de mano a mano involucraba lo siguiente. Suponga que su oponente está armado incluso si no puede ver un arma, huye lo más rápido que pueda. Si están lo suficientemente cerca como para tocarlo, empujándolos lo más fuerte que pueda, con suerte se cae. Luego corre lo más rápido posible en la dirección opuesta. Eso fue todo, solo aléjate de ellos lo más rápido que puedas. No intentes participar en una pelea con alguien que no conoces porque probablemente te matarán. Esto es importante. Aunque creas que puedes luchar, no tendrás éxito. Hasta un objeto pequeño como una cuchilla o un fragmento de vidrio puede causar daños graves y de forma rápida. Quitarle el arma a alguien es más complicado de lo que parece, e intentar agarrar el filo es una mala idea. Lo mejor es alejarse de la situación. Este es menos un mal consejo y más una omisión evidente, pero no he visto muchas guías de supervivencia en el desierto dicen el primer paso obvio, llame al 911. Pero es desierto survival. El teléfono no funcionará. Las personas han internalizado esa idea, especialmente los millennials y mayores. La cobertura es sorprendentemente común en los bosques en estos días. Eso es doblemente cierto cuando llamas al 911. Los teléfonos obtienen un mojo adicional cuando están haciendo llamadas de emergencia, pueden usar otras redes que generalmente no pueden. Incluso si parece que no tiene recepción, podría pasar una llamada al 911. Señal, cuando tienes esa mierda, estoy perdido. Momento, dale una oportunidad al teléfono celular antes de comenzar a arrastrar ramas juntas para una inclinación. No es una garantía, pero podría ahorrarle mucho dolor. Esto es especialmente relevante al comunicarte con el servicio de emergencias. Los teléfonos tienen una capacidad especial para realizar llamadas de emergencia, utilizando redes que normalmente no pueden. Aunque parezca que no hay señal, es posible que la llamada al 911 logre conectarse. Es crucial intentar hacer la llamada en lugar de rendirse al no tener cobertura. La mayoría de los países cuentan con múltiples redes, y las llamadas de emergencia intentan conectarse a cualquiera de ellas. La idea de que nunca debe mover a alguien si sospecha que se exagera una lesión en la columna. Ahora enseñan que está bien, suavemente, mover a alguien si puede hacerlo más cómodo o más seguro. Especialmente si pasará un tiempo antes del rescate. Ahora se cree que el trauma inicial fue suficiente para causar ese daño, o no lo fue, y moverlos suavemente no los dejará peor. Como asistente de emergencias, aprendí que la inmovilización, antes considerada esencial, puede ser perjudicial en ciertos casos. Es prudente no permitir que la persona herida se mueva de inmediato, ya que puede estar desorientada o no sentir otras lesiones debido a la adrenalina. No es necesario que permanezca completamente inmóvil, pero es recomendable que se quede en un lugar tranquilo un tiempo, a menos que exista un peligro inmediato. No es su consejo típico de supervivencia, sino una falsedad importante, debe esperar 24 horas para informar que alguien desaparece. Absolutamente falso, y cuanto más espera, peor será el resultado para la persona que falta. Si cree que se le falta a alguien, repórtelo de inmediato con toda la información que tiene. Come nieve para el agua. Lástima por el esfuerzo. No hay mucha agua en la nieve en volumen, a menos que esté lleno, pero además su cuerpo gastará energía en forma de calor para derretir la nieve. Construya un fuego, encuentre algo que pueda usar como cuenca, derrita la nieve y luego beba. Exactamente. Muchas personas aún piensan que hay que esperar 24 horas para informar sobre alguien desaparecido.
Es crucial hacerlo de inmediato, y si el agente o el despachador sugieren esperar, es importante insistir. Las primeras horas pueden marcar una gran diferencia entre la vida y la muerte de la persona desaparecida. Que puede obtener agua cortando un cactus y bebiendo el líquido dentro. A menos que sea un botánico que pueda identificar uno o dos tipos específicos de cactus que sean seguros, lo pasará mal. El fluido en la mayoría de los cactus está lleno de ácidos y alcaloides que lo enfermarán violentamente. Terminarás vomitando, lo que te hará perder más agua de la que ganó y acelerar el proceso de deshidratación. Es interesante cómo la gente piensa que puede sobrevivir en el desierto simplemente rompiendo un cactus. Recuerdo un viaje con un amigo que pasó horas buscando uno, al final solo encontró cactus peligrosos. La historia terminó con él sintiéndose muy mal y aprendiendo de la manera difícil que no todo lo que brilla es oro. A veces, lo básico, como buscar agua, no es tan fácil como parece. Mucha gente piensa que cuando vas a acampar donde están los osos, debes colgar tus suministros de comida en un árbol para evitar que los osos puedan obtenerlos. Esto está mal, porque su cuerpo es comida de oso y está en su tienda de campaña en el suelo. Lo que realmente necesita hacer es poner su comida en su automóvil, colocar su cuerpo en su automóvil y conducir a casa para dormir donde los osos no lo están. Consejo útil: verifica el vehículo para asegurarte de que ningún oso se haya colado en su interior, de lo contrario, podrías encontrarte llevándolo a tu hogar. No entres en una puerta durante un terremoto. Ponte debajo de una mesa resistente o se pone al lado de algo resistente. Los rescatistas a menudo encuentran personas aún alivas en lo que se llama el triángulo de la vida. Los escombros caerán en el sólido objeto y crearán una zona segura en forma de triángulo junto a él. Editar: esto aparentemente ha cambiado desde que tomé el entrenamiento de certificación. El consejo común es dejar caer y esperar. Gracias a los que comentaron. Lo de la puerta solo era verdadero en el pasado para la construcción de adobe y brick. El concepto del triángulo de la vida ha sido refutado, al igual que la idea de buscar refugio en las puertas. Estar junto a un objeto resistente no asegura que caerá de tal forma que genere un triángulo de vida, puede aplastarte con la misma facilidad. La opción más segura es salir al exterior. Si esto no es posible, lo mejor es protegerse bajo una mesa o escritorio robusto. El alcohol calienta la sangre. Solían tener Steve Bernards gigantes con barriles de brandy alrededor de su cuello. Los perros encontrarían a los excursionistas perdidos y el brandy los ayudaría a calentarse y mantenerse con vida, una idea tan extendida que todavía es visible en muchas caricaturas más antiguas. O eso pensaron. De hecho, la historia de Steve Bernards es en gran medida un mito también. El alcohol reduce la temperatura corporal y en realidad causa daño en estas situaciones. Los grandes perros entrenados para rescatar a personas en los Alpes son auténticos. En cambio, el barril de licor no lo es, y se considera un meme de la década de 1820 que se originó a partir de una pintura de Sir Edwin Landseer, donde uno de los perros lleva un pequeño barril atado al cuello. Esta imagen se ha integrado en la cultura popular de manera notable. Si tiene una hemorragia nasal, incline la cabeza hacia atrás. Realmente debes inclinarte hacia adelante mientras pellizcas la parte suave de tu nariz cerrada para que toda la sangre no corra por la parte posterior de tu garganta hacia tu estómago y te haga vomitar. Si ya tienes sangre en la boca de esto, escúpala o deja que se agote. A la gente le encanta discutir sobre esto y nunca entenderé por qué. Recuerdo que una vez un amigo tuvo una hemorragia nasal en una fiesta. Se quedó tranquilo con la cabeza hacia adelante, mientras todos discutían sobre cómo manejarlo. Algunos decían que había que inclinarse hacia atrás. Al final, solo necesitó un poco de compresión y un pañuelo. Fue raro ver cómo todos tenían opiniones diferentes sobre algo tan simple. Al final, todos rieron, pero aprendieron algo nuevo. La gente piensa en supervivencia y piensa en la caza, construye una mansión de 3 pisos, crea filtros de agua y carpintería. La mayoría de las situaciones de supervivencia reales básicamente reciben bocadillos, agua y señalización hasta que lo encuentren. Más o menos la parte más importante es quedarse cuando te das cuenta de que estás perdido. Deambular empeorará las cosas. Es cierto, la mayoría de las veces en situaciones de supervivencia no se trata de ser un héroe. Una vez, un amigo se perdió en un bosque. En lugar de tratar de encontrar el camino de regreso, se quedó donde estaba. Usó su silbato y se quedó tranquilo. En unas horas, lo encontraron. A veces, la respuesta es solo saber esperar en lugar de entrar en pánico.
Rojo antes del negro, Venom carece de rojo antes del amarillo, mata a un compañero. Aprendí esto en un submarino de serpientes aquí, pero siempre he escuchado esa rima cuando era creciendo sobre cómo contar una serpiente venenosa de una. Serpiente no venenosa es una serpiente de coral y no puedo recordar a la otra, pero se ven muy similares. Pero es una forma terrible de identificar serpientes aparentemente. Recuerdo que me contaron esa rima cuando era niño. Siempre me pareció curioso, pero al mismo tiempo, un poco engañoso. La gente en mi barrio tenía mucho miedo de las serpientes, así que querían asegurar que todos supieran algo. Al final, resulta que no es tan efectivo como pensaban. Aprender sobre las serpientes de una manera más científica tiene más sentido. Existe una larga percepción de que si te estás quedando sin agua en el desierto, es posible que tengas que beber tu propio pipí. Por lo que entiendo, eso en realidad no ayuda. Pretásticamente estás poniendo las cosas de las que tu cuerpo recuperó en tu cuerpo, por lo que tiene que deshacerse de ellas nuevamente, y usa más agua de la que vale la pena. No sé por qué la gente piensa que eso ayuda. Una vez, un amigo me contó que en un viaje de camping realmente consideró hacerlo. Al final, decidió no arriesgarse y solo conservar su agua, lo que fue inteligente. A veces, en situaciones difíciles, lo mejor es pensar claramente y no dejarse llevar por ideas raras. Así que sí, guardar el agua parece la mejor opción. Que debes chupar el veneno de una mordida de serpiente. Este es probablemente el mito más peligroso porque está en muchas películas antiguas. Solo estás cortando a alguien y poniendo bacterias bucales en una herida profunda. Tampoco puede crear suficiente succión para sacar una cantidad significativa de veneno, y corre el riesgo de envenenarse si tiene pequeños cortes en la boca. Lo correcto es mantener a la víctima tranquila y lo más quieto posible, mantenga el bocado debajo del corazón y llevarlos a un hospital de inmediato. Es sorprendente cómo a veces creemos en cosas que vemos en películas. Recuerdo que alguien me dijo que era buena idea chupar el veneno de una mordedura de serpiente. Pensé que era un mito, pero la gente sigue creyendo eso. Es raro cómo la información incorrecta se propaga. La realidad es que lo mejor es mantener la calma y buscar ayuda. Al final, la primera reacción puede ser clave para salvar vidas. En su primer día en prisión / cárcel, encuentre al tipo más grande y malo de aspecto más malo, y golpéelo en la cara para ganar respeto / crédito. Lo más probable es que te vea venir y te cubra antes de levantar un puño. Y si lo golpeas, no lo derribarás, y él te golpeará. Y si él cae, podría volver a subir y volver a ti. Y si se queda abajo, su gente vendrá tras usted o se recuperará y luego vendrá después de usted. Entonces, ¿qué haces? Lo dejas solo. Además, si te trata con cortesía, devuélvele el mismo trato. Es sorprendente lo mucho que se puede avanzar en la vida gracias a la amabilidad. No bebas tu propio pipí. La orina es desperdicio, no agua. Contiene sales, toxinas y urea de la que su cuerpo está tratando de deshacerse. Beberlo simplemente te deshidrata más rápido, especialmente si ya tienes bajos fluidos. En condiciones de calor, enfatiza sus riñones y puede provocar insuficiencia orgánica antes. También puede inducir vómitos, empeorando su situación. Es posible que pueda beber primer ciclo, orinar más claro una vez. Pero después de eso o si ya está peligrosamente deshidratado, empeorará su situación. Siempre he escuchado historias raras sobre la supervivencia. Un amigo me contó que una vez se quedó varado en el desierto y pensó en beber su propia orina. Por suerte, se acordó de que eso solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, buscó sombra y esperó a que llegara ayuda. A veces, la mejor opción es mantener la calma y pensar antes de actuar. Muchas personas todavía piensan que si alguien es mordido por una serpiente venenosa, debe cortar una X sobre la herida e intentar chupar o extraer el veneno. No hagas esto. Solo estás empeorando el problema. Haga un vendaje de compresión en la extremidad sobre la mordida, idealmente cubriendo la mayor parte de la extremidad. No hagas un torniquete. Hidratar. Mantenga la calma y mantenga la frecuencia cardíaca lenta. Recuerdo una vez que un amigo se encontró con una serpiente en una caminata. Le habían dicho que si lo mordía, debía hacer un corte y succionar el veneno. Por suerte, no lo hizo. Llamamos a emergencias y mantuvo la calma. Lo más importante fue que mantuvo el brazo quieto y así evitaron que el veneno se extendiera. Al final, solo fue un susto y aprendimos bien qué hacer en esas situaciones. Mito, prueba el veneno de una mordedura de serpiente. ¿Por qué no funciona? Entrenada.
Es curioso cómo la gente cree en cosas como succionar el veneno. Recuerdo cuando un amigo se picó con una serpiente. Todos pensaron en ayudarlo así. Pero, la verdad es que eso nunca funciona. Lo que hicimos fue mantenerlo tranquilo y esperar la ambulancia. Al final, lo más inteligente fue dejar que los profesionales se encargaran. Fue una buena lección sobre cómo actuar en emergencias. La gente conducirá por el arbusto australiano, se derrumbará y luego dejará sus autos. Los autos que se encuentran fácil y rápidamente cuando la gente los busca. La gente es más difícil. Un idiota salió en una bicicleta cuádruple y luego lo ocultó cuidadosamente antes de alejarse porque no quería que fuera robado. Se dice que si te quedas varado en el desierto, debes usar la llanta de repuesto y sacar un poco de gasolina para encenderla. La llanta crea un humo negro denso que se puede ver desde lejos. Muchos guardabosques, rescatistas e incluso algunos habitantes locales están atentos a este tipo de señal y suelen acercarse si lo ven. La regla de 3S, puede sobrevivir solo 3 minutos sin aire, 3 horas sin refugio, si se encuentra en un ambiente duro de frío, calor o precipitación fría, 3 días sin agua, 3 semanas, o mucho más, sin alimentos. Entonces, suponiendo que tenga aire para respirar, su prioridad número 1 es evaluar si necesita o no refugio de los elementos, y si es así para encontrar, preferiblemente, o de otra manera construir algún tipo de refugio. Una vez que esté fuera de los elementos, es hora de pensar en obtener agua. Es interesante pensar en cómo nuestras prioridades cambian en situaciones extremas. Una vez, un amigo se perdió en una montaña y tener el sentido común fue clave. Primero buscó refugio de la lluvia, luego encontró agua en un arroyo y finalmente pensó en la comida. Esa experiencia le enseñó mucho sobre supervivencia. A veces, solo hace falta pensar en lo esencial y luego actuar. Este es el indicado. Les Stroud hizo un episodio en el que él y otro tipo pretendían ser cazadores perdidos con la búsqueda y el rescate local buscándolos, como un ejercicio de práctica. Llevaban camuflaje completo y seguían moviéndose y trataban de evitar ser encontrados para desafiar a las fiestas de búsqueda, y todavía se encontraron en un día y medio. Search and Rescue recogió su sendero el primer día. Si se hubieran quedado, habrían pasado una noche menos en el bosque. Me parece una historia interesante. Es curioso cómo a veces lo más simple, como quedarse quieto, puede ser la mejor estrategia. A veces subestimamos lo que pueden hacer los profesionales. La idea de simular ser cazadores perdidos me hace pensar en cómo la supervivencia no solo depende de habilidades, sino también de decisiones. Al final, estar tranquilo pudo haberles ahorrado un par de noches en el bosque. Recuerdo haber escuchado eso a las 8 en Scooby-Doo y luego ir de excursión con mi papá y mirar a mi alrededor. Y viéramos encerrando absolutamente árboles. De acuerdo, viví en el noroeste del Pacífico de por lo que es un terreno particularmente cubierto de musgo. Pero no puedo hacer que alguien crea que durante más de 5 minutos después de estar en el bosque. Crecí en el noroeste del Pacífico, y en una ocasión, un individuo mencionó algo mientras estábamos en el bosque. Miré a mi alrededor y cuestioné por qué eso se encontraba por todas partes. Un amigo mío solía entrenar gorilas, guardias de seguridad y ocasionalmente guardaespaldas. Dijo que Guts entró pensando que iba a ser como pelear y que a menudo se decepcionó saber qué difundir y controlar. La situación era el enfoque principal e incluso cuando se trataba de luchar, se trataba de protegerse y mantener a los demás a salvo. Era un tipo más pequeño y lo vi hablar a los tipos que se alzaban sobre él y para evitar el compromiso violento, maniobraría para que una mesa o taburete estuvieran entre ellos. Es interesante cómo la percepción de la seguridad puede cambiar. Mi amigo realmente enseñaba que no se trata solo de pelear, sino de manejar la situación. Una vez, lo vi hablar con un tipo que era casi 2 veces su tamaño. Usó el entorno a su favor, manteniendo una mesa entre ellos. Es una lección valiosa sobre la confianza y cómo a veces, la mejor forma de fuerza es no entrar en una pelea. Esta es la gran cosa. Hice judo durante unos años cuando era más joven, y aunque ahora estoy fuera de la práctica, casi todos los días nuestro sensei nos diría una y otra vez: lo mejor que debes hacer si te vuelves en una pelea es correr el infierno. Evite las peleas tanto como puedas. En el momento en que sabes que ha comenzado una pelea, solo joderlo. Si cierran la distancia, haga lo que pueda para que no pueda hacer eso nuevamente y sigan corriendo. Loco, ¿cuántas personas no entienden eso? Es cierto lo que dice el sensei. En mi época de judo, siempre nos repetían que huir era lo mejor. Una vez, un amigo se metió en una pelea y, en lugar de correr, se quedó. Terminaron lastimándolo.
Desde entonces, entiendo que la mejor opción es evitar la confrontación. A veces, simplemente alejarse puede ser la decisión más inteligente. La gente tiende a olvidarlo. Eso es doblemente cierto cuando llamas al 911. Los teléfonos obtienen un poco de mojo adicional cuando están haciendo llamadas de emergencia. Pueden usar otras redes que generalmente no pueden. Incluso si parece que no tiene recepción, podría pasar una llamada al 911. Sí, tan importante para tratar de llamar y no solo no ver recepción y asumir que no puede llamar. La mayoría de los países tienen múltiples redes y su teléfono normalmente solo tendrá una. Mientras que una llamada 911-000-112-119 intentará conectarse a cualquier red. Los británicos están molestos porque 999 no se encuentra entre esos números. Los aficionados a AdiCrowd no se sorprenden de que el número 0118999-881-999-119-725-3 no esté presente. También, el 911 es casi universal en estos días. Estuve en otro país el año pasado y observé una situación de emergencia, pero corrí por puerta en puerta haciendo que alguien llamara a la línea de emergencia porque pensé que no sabía qué era. Creo que terminó siendo 112, pero el departamento de bomberos explicó, sí, ahora también hicimos el nuestro 911. Puedes llamarlos a ambos. 911 trabaja en cualquier lugar en estos días. Dado que la emergencia era una casa en llamas, ese retraso de 5 minutos tal vez hubiera importado. Me estaba pateando por no intentarlo, pero estoy agradecido de saberlo ahora. El 112 es el número de emergencias internacional y debería funcionar en cualquier lugar donde haya cobertura celular. Algunos países utilizan 911 como su número local, pero no hay certeza de que funcione, ya que depende de si esa nación específica lo adopta o no. Me rompí en el desierto alrededor de Sierra Ladrones en NM hace años. Afortunadamente al anochecer, así que se estaba enfriando. Tuve que caminar alrededor de 7 millas para obtener una señal, pero todavía estaba a unas 20 millas de cualquier cosa significativa. Llamó al 911 y dijeron, oh, no salimos. Ni siquiera sabía que era una opción para ellos. Pero me dieron el número de la policía estatal y enviaron a alguien a recogerme. Tomó 2 horas y media porque tenían que venir de socorro, pero él vino. El número de emergencias te conecta con la central más cercana. Te envían automáticamente a la que está más próxima, que podría ser la de la ciudad. Antes solía tratar con el sheriff del condado, pero al mudarme al pueblo, a pesar de estar justo enfrente de ellos y de su autoridad, siempre terminaba siendo atendido por la policía de la ciudad. Agregando una función extraña poco conocida de Facebook. Cuando el teléfono y los mensajes de texto no se pasarán, FB Messenger a menudo lo hará. Intenté esto 2 veces, una vez cuando el servicio estaba fuera y no tenía wifi, y una vez en una cima de montaña. Mensaje enviado y recibí una respuesta las 2 veces. Extraño y no siempre es cierto, pero a veces funciona. Es curioso cómo a veces las cosas funcionan de manera inesperada. Recuerdo una vez que estuve en un lugar remoto y no podía enviar mensajes de texto. Intenté por Facebook Messenger y, sorprendentemente, funcionó. Me parece extraño, pero en esos momentos, esas pequeñas cosas son útiles. Es como si la tecnología tuviera su propia forma de salir adelante. Soy un ex-EMT, y eso no es solo un consejo de supervivencia. Es algo que nos enseñaron en clase y se cree durante décadas. Se ha surgido una investigación que muestra que la inmovilización en realidad puede ser más dañina. Es una buena idea no dejar que simplemente caminen de inmediato, pero eso se debe principalmente a que las personas pueden ser inestables desde un golpe a la cabeza o no sentir otras lesiones debido a la adrenalina. No tienen que permanecer completamente quieto, pero es una buena práctica que una persona herida se relaje un poco a menos que esté en peligro inmediato. Interesante lo que dices. Recuerdo una vez que un amigo se cayó y le dimos primeros auxilios. Al principio queríamos que se quedara quieto, pero luego vimos que simplemente necesitaba un momento para recuperarse. Es cierto que a veces hay que dejar que la gente respire un poco antes de moverla. Se aprende mucho en situaciones así, y claro, hay que tener cuidado con los golpes en la cabeza. Cuando hice mi curso de primeros auxilios hace muchos años, hicimos un juego de roles con una persona en un auto en llamas. Seguí instando al equipo a sacar al tipo del auto, y el instructor me advirtió porque el tipo podría tener un cuello roto y no deberíamos moverlo. Pensé que el tipo probablemente elegiría la parálisis sobre la explosión cara del revés. Aborda primero lo que representa mayor riesgo es un consejo comúnmente escuchado.
Quedarse atrapado en un automóvil en llamas es una amenaza mucho más inmediata que una posible lesión en la columna. Inicialmente, esto fue molesto para mí. Tengo mala ansiedad y, a veces, tengo pensamientos intrusivos aterradores sobre estar enterrado en una avalancha. Ese consejo de supervivencia fue algo que me trajo consuelo, una forma de imaginar que podía manejar este escenario y calmarme. Si no pudiera escapar de la nieve, ¿cómo lidiaré con esta situación? Entonces me di cuenta, después de años de temer esto, que nunca en mi vida he estado en algún lugar con más que una nieve profunda. Ninguno de esos tiempos estaba cerca de una montaña o incluso una pendiente pronunciada. Nunca necesitaba estar ansioso por esto en primer lugar. A veces nos preocupamos por cosas que nunca han sido un problema real. Me acuerdo de un amigo que siempre pensaba que le iba a tocar un rayo. Pasó años sin disfrutar de las tormentas. Al final, se dio cuenta de que solo había estado bajo la lluvia unas pocas veces. A veces, la ansiedad nos hace perder la perspectiva. Es curioso cómo nuestros miedos son a menudo solo eso, miedos sin fundamento. Además, no solo beba agua. Paradójicamente, obtendrá agotamiento de calor porque no reemplazará los electrolitos o el azúcar. Necesitas al menos algunas bebidas isotónicas también. Es mejor tomar alimentos que tengan elementos salados y dulces que tengas que sentarte y descansar para comer. Cuando mi compañero y yo vamos a caminar en España, tomamos un pequeño picnic y jugo de fruta. Encuentra un lugar para comer y luego continúa. Esto está junto a la fruta seca que comemos a medida que avanzamos. Recuerdo una vez que hice senderismo con un amigo en España. Llevamos unos bocadillos y zumo. Hicimos una parada para descansar y comer, disfrutando del paisaje. Eso nos ayudó a recargar energías. También llevamos fruta seca, que es fácil de ir comiendo mientras caminamos. Aprendimos que es importante no solo beber agua, sino también tener algo que nos dé energía. Así la experiencia fue más relajante y divertida. Generalmente, si un oso negro ataca, ataca, y si un grizzly ataca, entonces buena suerte. Pero si ves un oso negro, solo retrocede con calma y asegúrate de no estar entre el oso y los cachorros, o su ruta de salida. Luego, siga retrocediendo lentamente y mantén la calma, y lo más probable es que se vaya. Si están con otros adultos que se unen y recogen a cualquier niño, puede seguir acercándose, pero si comienza a actuar agresivo, use su ropa para verse más grande. Sea ruidoso y agite los brazos y espere que elija seguir adelante, pero si eso falla, y ataca, siempre me han dicho que se quede con cualquiera que luche y luche. No quiero entrar en detalles ya que ha pasado un buen tiempo desde que tomé un curso sobre osos. Sin embargo, como mencionaste, si no muestran agresividad, lo mejor es alejarse. Si se comportan de manera un poco agresiva o simulan un ataque, es importante hacerse grande y ruidoso para intentar asustarlos. El spray de oso puede ser útil, aunque no infalible. Además, es recomendable evitar los cascabeles, ya que no los identifican con personas y pueden acercarse por curiosidad. Detente, cae y el rollo es real. No se garantiza que se apagará el fuego, pero puede ayudar a sofocarlo, mejor que correr avanzando en cualquier caso. Según los bomberos que conozco, lo mejor que definitivamente hace es permitir que las personas lleguen a usted para ayudar a sofocarlo, en lugar de tratar de perseguir a una persona en marcha y enflada. Y ser propenso puede ayudar a evitar que el fuego se suba a la cara o se inhale. No recuerdo haberme encontrado en una situación así, pero es interesante. Recuerdo que un amigo tuvo un pequeño accidente con fuego mientras estaba cocinando. Se asustó y empezó a correr, pero luego se acordó de esa regla. Se tiró al suelo y pudo controlar la situación. Aprendió que mantenerse calmado y saber qué hacer puede marcar la diferencia. Sí, en Canadá, nos dicen que nos quedemos en nuestro automóvil a menos que no sea seguro hacerlo. La otra cosa que hacemos es en una ruta de senderismo es que hay un buzón en el sendero con papeles y usted escribe su nombre y su ruta planificada, su tiempo de devolución esperado y su placa y número de móvil. Los estacionamientos del sendero son marcados al anochecer por los guardabosques. Buscan ver si los autos están en el lote y abren la caja, encontrando su tarjeta que lo llamarán para ver si está bien. Si no recoges, SAR se despliega. Cuanto menos densamente poblado sea su área, más difícil será encontrar, por lo que en los viajes largos, especialmente en invierno, aquí conduce con equipo, solo traigo mi kit de campamento. Las reglas e instintos para los canadienses y australianos son probablemente diferentes de las personas del Reino Unido o algo así, debido a la escasez de población y los extremos temperaturas. Durante mi tiempo en Canadá, siempre había equipo para sobrevivir al invierno en el maletero, por si acaso teníamos una avería en medio de una tormenta de nieve en la naturaleza. La parte norte de Ontario puede ser despiadada.
A mis padres se les enseñó si se rompían en las carreteras secundarias para quedarse con el automóvil, especialmente en invierno. En las praderas, las carreteras de la granja se colocan en una cuadrícula y si crees que puedes cruzar el campo nevado para llegar a esa luz de la granja, no encontrarán tu cuerpo hasta la primavera porque en realidad está a 5 millas de distancia a través de la nieve. Esto es absolutamente cierto. Durante el invierno pasado en Kansas, experimentamos un largo periodo de temperaturas bajo cero y vientos de 64 kilómetros por hora. Un joven de 18 años en buena forma se quedó varado en una carretera apartada, a solo 3 kilómetros del pueblo. No logró regresar. Solía vivir en DFW hace décadas, al lado del aeropuerto. Hay un PO y otras empresas en la propiedad del aeropuerto. Una carretera rodea todo el aeropuerto, se utiliza para acceder a la entrada lateral al PO. Una mujer joven no llegó a casa una noche del trabajo. 15 días después la encontraron en la zanja atrapada en su camioneta. Bebió agua de la zanja derribando su bolso y atrapando agua. Esa era una joven dura. La gente pasó por sus 24 horas al día y nadie podía verla. Ese aeropuerto tiene más de 17 acres, coyotes, matorrales, fácilmente podríamos entender que nadie la viera. Traté de encontrar el antiguo informe de noticias, pero no pude. ¿Fue sobre 2010? Donde hay una voluntad hay una manera. Es una historia dura, pero muestra la resistencia de las personas. Esa joven debió estar en una situación crítica, pero encontrar la fuerza para sobrevivir así es impresionante. La verdad, es increíble pensar que la gente pasó a su lado sin darse cuenta. La naturaleza puede ser tanto un aliado como un enemigo en esos momentos. La voluntad de vivir realmente puede hacer la diferencia. 6. Si vas a salir a cualquier tipo de desierto por cualquier motivo, incluso si es como una caminata rápida en una ruta de senderismo conocida, solo haz que al menos una persona sepa exactamente a dónde y cuándo vas. Tal vez crea que es incómodo, pero esa información es literalmente a veces que todos los trabajadores de rescate tienen que continuar en caso de que necesiten encontrarlo. Es un consejo clave. Recuerdo una vez que fui a caminar solo por un sendero. No le dije a nadie. Al final, me perdí un poco y pensé en lo que habría pasado si me hubiera pasado algo. Tener a alguien que sepa dónde estás puede hacer la diferencia. Siempre es mejor ser precavido. Desde entonces, siempre informo a un amigo antes de salir. La mejor opción es comprar un filtro de agua pequeño como un Sawyer Mini o Sawyer Squeeze. Luego busque agua que no esté estancada. Una pequeña corriente es genial. Llene la bolsa de agua que viene con los filtros Sawyer y bebe a través del filtro. O voltee la bolsa y filtre hacia abajo y deje que la gravedad baje el agua a través del filtro en un recipiente de agua limpia. Asegúrese de que la bolsa de Sawyer solo toque la fuente de agua sin filtro. Hay vídeos de YouTube que son muy útiles en caso de que mis palabras no sean suficientes para dar sentido al proceso. La próxima vez que me encuentre en un lugar aislado, me aseguraré de hacer una parada en las tiendas para adquirir un filtro de agua. Hice artes marciales cuando era más joven y el instructor decía que huyera. Uno de los muchachos no lo tenía y dijo que haría esto o aquello para desarmarlo. La próxima semana, el instructor trajo algunos cuchillos de entrenamiento, cuchilla de plástico, pero cuando lo apuñalaste en el mango y también algunos de madera. Comenzó con el ruidoso bocaz. No creo que el instructor haya sido desarmado una vez y cada pocos segundos decía, estás muerto. Todos tuvimos una oportunidad. Ninguno de nosotros lo hizo bien. En nuestra disciplina marcial, la defensa con cuchillo se enseña únicamente en niveles avanzados, poco antes de alcanzar el cinturón negro, debido a que crear la ilusión de que se puede defender contra un arma blanca es sumamente irresponsable. Cualquier escuela que no sugiera huye como respuesta a preguntas sobre defensa con cuchillo podría poner en riesgo a sus estudiantes de manera grave. Si alguien puede hacer la llamada telefónica, localizarlos debería ser fácil. Los datos de mapa de su teléfono o la aplicación What3Ware se pueden usar para proporcionar un geotag que obtenga rescatadores / equipos a esa ubicación puede tener otras complicaciones, pero tendrán al menos coordenadas ásperas si pudieran llamar al 911. Recuerdo un momento en el que uno de mis amigos se perdió haciendo senderismo. Había señal en su teléfono y logró llamar al 911. Mientras esperábamos, la incertidumbre era incómoda, pero sabíamos que tenían su ubicación. Al final, llegaron rápido gracias a esa llamada. Fue un alivio, aunque no me gustaría repetirlo. A veces, la tecnología hace que esas situaciones sean un poco más manejables. 911 lo lleva al despacho de emergencia local más cercano.
Acabas de ser arrojado al más cercano a ti, que podría haber sido la ciudad. Estoy acostumbrado a usar sheriffs del condado y cuando me mudé a la ciudad, a pesar de que estaba literalmente al otro lado de la calle, y tienen autoridad a través del condado, siempre terminé con policías de la ciudad. En una ocasión, llamé al 911 porque escuché un escándalo fuera de mi casa. Pensé que enviaría a los sheriff del condado por la cercanía, pero llegaron los policías de la ciudad. Me pareció raro, ya que estaba justo frente a la oficina del sheriff. Al final, todo se resolvió rápido, pero me hizo pensar en cómo a veces las cosas no salen como uno espera, incluso en emergencias. ¿Bien? Eso podría ser útil. Hace aproximadamente una década, vi algunas series sobre personas que sobrevivieron milagrosamente en la naturaleza. El hilo común, nadie sabía que iban a algún lugar. Para algunas historias, lo tengo un poco, solo voy a hacer una caminata de 2 horas el sábado por la mañana. Todavía es bueno dejar que alguien sepa dónde vas y cuándo espera volver, pero entiendo no transmitir tu itinerario diario a amigos y familiares. Pero personas que estaban haciendo un viaje de fin de semana o tomando una semana libre de trabajo y aventuras. ¿Solo? El único tipo iba a escalada de roca. No podía imaginar no tener alguien que sepa dónde estoy y espera un mensaje de texto rápido o algo a las 6 de la tarde todos los días. A menudo, se le recuerda a una persona activa y saludable que no hay que subestimar la importancia de compartir información al salir de excursión. Después de un accidente anterior, es fundamental que se le avise a alguien acerca del lugar al que se dirige. Solo es necesario enviar un mensaje desde el vehículo, indicando la ruta. Aunque ahora hay maneras de rastrear la ubicación, siempre es crucial mantener a otros informados, incluso para caminatas cortas. Nunca se sabe lo que puede suceder. Creo que el razonamiento defectuoso está en la línea de, oh, no tengo señal. Si alguien me llama por teléfono, irá a contestadores y alguien puede dejar un correo de voz. Si configuro mi mensaje de correo de voz, entonces si _Ayone_ me llama. Entonces podrán escuchar mi mensaje y pueden rescatarme. Sin embargo, cambiar su correo de voz tomará tiempo y duración de la batería, que son recursos que serían mejor llamar a los servicios de emergencia directamente. Además, no garantiza que nadie lo llame mientras está perdido, ni que escuchen // realmente solicitarán ayuda. A veces es curioso cómo la gente piensa. Recuerdo una vez que un amigo perdió la señal en un viaje. Él se preocupaba más por grabar un mensaje de voz que por llamar a emergencias. Pasó un montón de tiempo tratando de hacerlo. Al final, nadie lo llamó. A veces, es mejor actuar rápido que preocuparse por detalles que quizás no importen. La realidad es que no siempre podemos confiar en que alguien vendrá a ayudarnos. Tenía algo similar al solicitar un trabajo voluntario de primeros auxilios en la universidad. El paciente fue clavado por un automóvil en la cintura, frente, no consciente, y comenzó a vomitar. La giré para despejar la vía aérea. Me arrancaron por no inmovilizar la columna C. Ahora soy un doctor emergente. Hice lo correcto. A todo lo demás, incluido D. Me pasó algo parecido cuando intenté ser voluntario en primeros auxilios en la universidad. Una paciente estaba atrapada bajo un coche, y al verla, creí que lo mejor era despejar la vía aérea. Al final, me despidieron por no inmovilizar la columna. Ahora soy médico de emergencias y sé que tomé la decisión correcta. Aunque las reglas son importantes, a veces hay que actuar según la situación. Es un mal consejo. En el mejor de los casos, no extraíste nada. Varios estudios han demostrado que los kits del extracto de mordedura de serpiente no extraen ningún veneno. Así que no hay eficacia para darte una buena succión. Las bocas humanas están extremadamente sucias. Entonces, alguien chupando el veneno de tu brazo introducirá muchas bacterias desagradables y posiblemente conducirá a peores resultados. Pero ahora piense si funcionó, ahora tienes un veneno en la boca, sí. Es un consejo bastante malo. A veces, si uno se siente en apuros, puede pensar en soluciones rápidas que en realidad no ayudan. Hace poco un amigo me contó de una vez en la que se cortó con un cuchillo y, por el pánico, pensó en hacer algo poco inteligente para resolverlo. Al final, solo terminó empeorando la situación. A veces, es mejor dejar las cosas en manos de profesionales. El otro consejo es que si su ropa está húmeda, retírela y coloque la ropa en la parte inferior de su saco de dormir mientras duerme. El calor de su cuerpo muchas veces es suficiente para secar una porción de ropa húmeda por la mañana. No lo haría para un paquete de ropa que está empapado, pero posiblemente algunas prendas a la vez. No sé si lo han probado, pero una vez hice esto en una caminata.
Estaba lloviendo y mi ropa se empapó. Al final, me quité algunas prendas y las metí en mi sleeping bag. En la mañana, estaban un poco más secas. No sirve para todo, pero puede ayudar en un apuro. Es una buena estrategia cuando no hay opción. Abre muchas puertas, pero las personas en Reddit parecen pensar en una posición garantizada, lo cual está mal. Todavía tienes que competir con otros candidatos. En los EU, tener un grado en promedio resulta en ingresos significativamente más altos sobre aquellos sin un título, incluso contabilizando préstamos. El problema es que la gente asume que simplemente obtener el título significa que fácilmente obtendrá un trabajo y tendrá menos competencia de trabajo, pero eso fue cierto en la década de 1970, no en la actualidad. Es cierto que tener un título abre muchas puertas, pero la idea de que garantiza un trabajo no es realista. Competir con otros candidatos es parte del proceso. Puede que el grado ayude a ganar más, pero todavía tienes que esforzarte para destacar. La realidad ha cambiado desde los años 70, ahora, el mercado laboral es más competitivo y hay que estar preparado para eso. Los marineros oceánicos pasan por un entrenamiento periódico de supervivencia de Life Raft obligatoria, y este es uno de los puntos que realmente presionan después de que se cubran todos los detalles y procedimientos técnicos. Se recomienda pensar en chistes o historias o juegos tontos que puedes jugar para mantener la moral mientras trabajas o esperas rescate. En una de esas sesiones de entrenamiento, un amigo se puso a contar chistes realmente malos. Todos empezaron a reírse solo por lo absurdo. Recuerdo uno sobre un pez que no sabía nadar. La risa ayudó a que el ambiente fuera más ameno. Al final, la moraleja resultó ser que hacer reír a otros en situaciones difíciles puede ser tan importante como la formación misma. ¿Qué tan seguro puede ser en realidad depende de la situación? Si en realidad no está deshidratado y tiene la capacidad de filtrar o hervir el agua para que sea seguro, debe hacerlo. Si está tan deshidratado, está cerca del colapso, el riesgo de beber de una corriente vale la pena. Mover agua dulce es más seguro que el agua estancada, pero no 100% segura, ya que algo aguas arriba podría ser contaminándolo, animales muertos, caca de animales, etc. Por lo que lo hace más seguro si puede purificarlo de alguna manera. A veces, la seguridad depende de las circunstancias. Recuerdo una vez que estábamos de camping. Un amigo estaba tan sediento que decidió beber agua de un arroyo. Sabía que no era lo más seguro, pero no tenía opciones. Al final, no le pasó nada, pero sí aprendió que siempre es mejor purificar el agua si puedes. Es un riesgo que vale la pena evaluar en ese tipo de situaciones. No se trata solo de testosterona, es que ver con personas que sobreestiman su capacidad y subestiman lo que la gente puede hacer. Enseño artes marciales, y tienes que decir constantemente a las personas, adultos y niños, que tener confianza sobre su capacidad para luchar todavía significa que no saben absolutamente nada sobre la persona a la que se enfrentan. ¿Puedes lanzar un golpe? Bien por usted. ¿Eres un cinturón negro? Impresionante. ¿Cómo sabes que este tipo no? ¿Cómo sabes que no está fuera de su mente y no sentirá dolor? ¿Cómo sabes que no pasó la mitad de su vida desechando con personas que juegan para las conservas? Y en una verdadera pelea, la gente no aprovecha. Continúan hasta que alguien esté abajo o corriendo. Si no te lastiman, tendrás que lastimarlos. ¿Te apetece? ¿Ne? Huir. Para agregar, si no es posible correr, intenta agarrar cualquier parte que te lancen y tira con fuerza. Los objetos en movimiento siguen en movimiento, y no esperarán que amplifiques esa acción en lugar de detenerla. Como están provocando peleas, es probable que estén alterados y no tengan la preparación adecuada para mantener su equilibrio, así que caerán. Luego, escapa. O fanfarronea si crees que puedes hacerlo una vez más. Tú decides. Nunca he participado en una pelea porque ese truco es muy efectivo para detenerlas. Refiriéndose a las tácticas de su amigo soldado, parece que su filosofía es la misma que las personas de combate más educadas dan, y la que han estado enseñando soldados desde la Edad Media, ¿la mejor manera de ganar una pelea? No te pongas en una posición en la que alguien pueda golpearte. Puede ser una pelea larga, si no puedes irte, pero definitivamente estarás vivo para ver el final. Mi amigo soldado siempre decía eso. Siempre intentaba mantenerse fuera de peligro. A veces, cuando estábamos en un bar, se ponía a hablar de estrategia y cómo evitaba problemas. Decía que no importaba cuánto tiempo llevara, lo importante era salir de cada situación sin daño. Uno nunca sabe cuándo una pelea puede volverse más complicada de lo esperado. Al final, es mejor estar vivo que tener una victoria rápida.
Nuestro arte marcial solo enseña defensas de cuchillos en un rango realmente alto, justo por debajo del nivel del cinturón negro, específicamente porque hacer que las personas piensen que pueden defenderse contra una cuchilla es algo realmente irresponsable. Cualquier escuela que no responda preguntas sobre la defensa de los cuchillos con WIR potencialmente hará que su estudiante se lastime. Eso tiene sentido. La defensa contra cuchillos es complicada. Es bueno que tu arte marcial priorice la seguridad y solo enseñe eso en un nivel alto. Muchas veces, la mejor opción es simplemente alejarse de la situación. No vale la pena arriesgarse si no se tiene la experiencia necesaria. La realidad es dura, y a veces el mejor movimiento es el que no se hace. Me subo mucho a mi madre por esto. Tiene 64 años y activa y saludable, pero hace un par de años se cayó y se rompió la muñeca mientras caminaba. Siempre le pido que me diga dónde está caminando por JIC y ella siempre dice, bueno, donde voy a caminar por lo general hasta que estoy estacionar, como está bien. Envíeme un mensaje de texto desde su automóvil donde se encuentra y qué sendero está pasando de su automóvil antes de salir. No solo me digas que vas a caminar. Afortunadamente, ahora tengo su ubicación, así que puedo rastrearla de esa manera si es necesario, pero es importante decirle a la gente incluso con una breve caminata. Nunca se sabe lo que podría pasar. Regálale un Garmin Enrich, Mini o Messenger, o un Soleo. Así no tendrá que preocuparse y podrá compartir datos en tiempo real y solicitar ayuda, incluso si no hay cobertura de telefonía móvil. Cuando era niño, otro niño ligeramente mayor en mi ciudad tuvo un accidente de motocicleta y decidió ir en lugar de relajarse y dejar que EMT lo llevara a ser revisado. Murió de hemorragia interna un par de horas después. No soy un médico, pero extrapolando de eso diría que fue un consejo bueno y potencialmente salvador de la vida decirle al tipo, que se enfríe y que lo revisen en el hospital. Es una historia dura. A veces, la gente no se da cuenta de lo grave que puede ser una situación. Ignorar los síntomas y no buscar ayuda puede llevar a finales trágicos. También muestra la importancia de escuchar a quienes están capacitados en medicina. Este tipo de experiencias definitivamente nos hace reflexionar sobre lo que hacemos y cómo actuamos en momentos críticos. Es un recordatorio de que es mejor ser precavido. Pero luego está el tipo que dice que puede hacer un fuego en cualquier lugar. Ahora ha estado tratando de comenzar uno durante 8 horas y tiene frío y no puede cocinar su pescado y tiene que acostarse húmedo y hambre. O pierden una barra de ferro y golpean. Ayuda a poner en perspectiva que incluso los expertos pueden luchar y un fuego de fricción es mucho más difícil de lo que parece. A veces, pensé que podía hacer fuego sin problemas. Recuerdo una vez en un campamento, intenté encender uno con un método antiguo. Pasé horas, frustrado y cansado, sin resultado. Al final, solo logré mojarme y pasar la noche sin comer. Eso me enseñó que, incluso los que se creen expertos, pueden encontrarse con dificultades en lo que parece simple. Es un buen recordatorio de que cualquier habilidad requiere práctica. Tiene mucho que ver con el acceso a una buena y seca Tinder. En casa, tienen el lujo de encontrar, hacer o traer a Tinder para atrapar chispas. En el programa, son arrojados en el bosque y todo está empapado. Incluso la madera muerta de pie está relativamente húmeda. El hecho de que la mayoría de ellos prenden fuego en esas condiciones es un testimonio de su habilidad y experiencia. Sí, eso de encender fuego en esas condiciones es impresionante. Me recuerda a un amigo que siempre dice que la verdadera habilidad en el campo se muestra cuando las cosas son difíciles. Una vez, se quedó atrapado en la lluvia y tuvo que improvisar con lo que tenía. Al final, logró encender un fuego pequeño y, aunque todos estaban frustrados, él sonreía. A veces, la adversidad saca lo mejor de nosotros. Tenemos sistemas similares en los Estados Unidos para senderos populares y difíciles. No es una tarjeta, es solo un registro donde pones tu nombre completo, la cantidad de personas en tu grupo, fecha de salida, fecha de devolución esperada y código postal de su hogar. No estoy seguro de para qué sirve el procedimiento cuando envían a las personas, pero tenemos sistemas similares en nuestros senderos más traicioneros, al menos en Colorado ese es el caso. Además, muchos parques te exigirán obtener un permiso para acampar en áreas remotas, el cual también recopila esa información. Hay un gran espectáculo llamado Solo donde cada temporada envían como una docena de supervivientes, experimentados individualmente en algún lugar en el desierto para sobrevivir todo el tiempo que puedan. La proporción de aquellos que rompen mentalmente versus aquellos que tienen un accidente o un problema médico es un poco sorprendente. La mayoría de las temporadas tienen a alguien que tome toque en las primeras 2 semanas.
Los abandonos mentales siempre me sorprenden. Recuerdo un caso en el que alguien construyó una impresionante cabaña de troncos y dedicó una gran cantidad de esfuerzo, solo para rendirse de inmediato al terminar, ya que extrañaba a su familia, si no me equivoco. Es fascinante cómo el deseo de conexión puede afectar enormemente la motivación y el esfuerzo invertido en un proyecto. Esto realmente suena familiar, pero recuerdo claramente que fue mucho más largo de 2 días. Juro que fueron 15 días. Este artículo fue en 1994. Recuerdo que fue después de 2000. Seguramente no podría haber 2 mujeres jóvenes con accidentes similares en la carretera de servicio de FW. Ella estaba gravemente herida. Ahora estoy cuestionando mi propio recuerdo. O el artículo no se publicó hasta después de un intermedio de tiempo. A veces la memoria juega malas pasadas. Tengo un amigo que juraba que pasó algo similar en su vida, pero los detalles siempre variaban. Al final, resultó que era solo un malentendido. Creo que todos tenemos esas historias que no sabemos si son reales o solo imaginaciones. Me pregunto si acaso deberíamos dejarlas pasar y no atormentarnos tanto con los hechos. Sé que este puede ser un concepto extranjero, pero a veces las personas piensan en el peor de los casos y se preparan para esas situaciones potenciales en consecuencia. Puede comprar 4 Life Straps por $45 en los Estados Unidos, Walmart, y no ocupan mucho espacio. Los aserradores son mejores para filtrar las bacterias de Giardia, pero cualquiera de los dos es mejor que nada. Prepararse para lo peor es algo que he visto a un amigo hacer. Siempre tenía cosas de supervivencia, como filtros de agua. Recuerdo que compró unos Life Straps por si acaso. Aunque nunca los usó, le gustaba la idea de estar listo para cualquier cosa. No sé si realmente sirve de algo, pero verlo tan preparado era interesante. Al final, la mayoría solo espera que no pase nada. Ok, sé que probablemente estés bromeando, pero esta ronda de aplicación literalmente me salva a diario. Marque si tomó sus medicamentos o no y puede establecer tiempos para cuando le recuerde y agregue todos sus diferentes medicamentos. Lo he estado usando probablemente durante un año y es una de las mejores cosas en mi teléfono. De todos modos, la multitud es increíble y ahora voy a darle un rewatch, gracias por el recordatorio. Es curioso cómo a veces una aplicación puede hacer la vida más fácil. Tenía un amigo que también usaba una para sus medicamentos. Al principio, era un poco escéptico, pero al final dijo que le ayudó a estar más organizado. También le gustaba Adderall. La serie es una mezcla perfecta de humor y situaciones raras. No hay nada como una buena risa mientras te aseguras de recordar las cosas importantes. ¿Lol qué? No es como si fuera la única información que presentaría. Me gustaría más. Estoy perdido en el bosque al norte de ciudad, perdí el camino en la ruta de senderismo. Tengo lo que 3 words y me muestra 3 palabras. No es inútil en absoluto. Es mucho mejor que no sé, estoy cerca de un parche de árboles o lo que sea. Puede salvar vidas con seguridad. Es curioso pensar en esas situaciones. Una vez, mi amigo se perdió en un bosque mientras caminaba. Usó una app similar y pudo enviar su ubicación exacta. En lugar de describir su entorno, que era confuso, mandó las 3 palabras y así lo encontraron rápido. Esos detalles son fundamentales cuando estás en problemas. A veces, la tecnología facilita las cosas y puede hacer la diferencia entre estar perdido y ser rescatado. Cuando era niño, mis padres insistieron en mí y mis hermanos, no tener un teléfono hasta cierta edad, porque muchos niños eran tan adictos a su teléfono desde edades jóvenes, y no querían eso para nosotros. Eso fue hasta que me caí en mi bicicleta cuando tenía 10 años. No pude levantarme y terminé esperando un poco más de 1 hora, para que cualquiera me pasara, para poder pedir prestado su teléfono, o dar un paseo o algo así. Obtuve un teléfono al día siguiente, así que si alguna vez sucedió nuevamente, al menos podría llamar a casa de inmediato. Recuerdo que mis padres también eran estrictos con los teléfonos. Pero una vez, tuve una caída en bici y estuve más de 1 hora en el suelo, esperando que alguien pasara. Fue frustrante. Al final, conseguí un teléfono al día siguiente. No quería volver a quedarme así sin poder llamar o pedir ayuda. Desde ese día, tener un teléfono fue una prioridad. Las personas a menudo tienden a ser tontas. Tengo tantas experiencias de instructores que me dicen directamente cosas incorrectas. Cada vez que algo suena sospechoso, lo anotaré por mí mismo. Míralo yo mismo y no te molestes en discutir con el instructor tonto. Entonces simplemente me doy cuenta de mí mismo para verificar lo que esa persona diga.
Es cierto, a veces la gente no se entera. Recuerdo una clase en la que el instructor dio datos erróneos sobre historia. En lugar de discutir, decidí investigar por mi cuenta. Al final, confirmé lo que creía y me di cuenta de que es mejor confiar en mis propias fuentes. Así me evito problemas y no pierdo tiempo. Es una lección para siempre tener una mente crítica. Significan usar las varillas de acero en las que se monta el reposacabezas. Eso debería romper una ventana lateral o trasera. Sin embargo, tengo una de esas herramientas, comprado después de ver un documental sobre un montón donde una carga de personas se quemó hasta la muerte porque no podían escapar de sus autos. También tiene una antorcha y una baliza intermitente, además de un imán para conectar el faro a su automóvil. Bastante útil. Eso suena útil. Recuerdo que una vez le conté a un amigo sobre un accidente que vi en las noticias. Hablamos de la importancia de tener herramientas de emergencia en el coche. Al final, él compró un kit similar al tuyo. Siempre es mejor estar preparado, aunque ojalá nunca hayamos que usarlas. De hecho, es serio. Buscaré la explicación completa que vi para vincular, pero fue algo así como su riesgo de hipotermia y las cosas son altas de dormir directamente en el suelo. Entonces, si está construyendo una cama, manténgala al menos 1 pulgada de alto para protegerlo del frío. El suelo comerá gran parte de tu calidez. Tuve un amigo que una vez se quedó a acampar. Decidió no construir una cama y se tiró directamente en el suelo. Al día siguiente, se despertó temblando. No tenía ni idea del riesgo de la hipotermia. Aprendió de la manera difícil que estar en el suelo chupa tu calor corporal. Desde entonces, siempre se asegura de tener algo elevado cuando acampa. Así que sí, un pequeño consejo puede hacer la diferencia. Ese honestamente tenía sentido para mí. Iba a construir esta increíble cabaña elaborada. Le dio algo grandioso que esperar. Una vez que se fue su propósito de estar allí evaporado. Como los que son como estoy construyendo una canasta de alimentación hoy o estoy tallando una cuchara, y lo muestro con orgullo cuando termine, comprenda el lado mental de mantener el propósito. Continuamente encuentran pequeñas formas de hacer que el mañana sea más cómodo que hoy. Es interesante cómo la construcción de algo como una cabaña da propósito. Recuerdo a un amigo que se obsesionó con hacer muebles de madera. Cada pieza le daba un sentido de logro. Cuando terminaba, se sentía realizado. Para él, no era solo la madera, era el objetivo, el proceso. Esas pequeñas cosas que hacemos cada día pueden cambiar bastante nuestra perspectiva y hacer que la vida sea más llevadera. Uno de mis favoritos fue el de los hombres pasivos que sombrean agresivamente las habilidades y el valor de la mujer en el desierto. Él hace comentarios como si ella no fuera lo suficientemente difícil como para llegar al final, mientras que él es hombre, y por lo tanto, lo es. Se va a cazar, no mata nada, se quema increíblemente el sol y recibe una lesión con los primeros 2 días. La mujer se centra en el agua dulce, más agua, alimentando un par de plantas para alimentos. Un refugio improvisado hace que el jabón ayude con la limpieza. Ni siquiera llega una semana completa antes de aprovechar mientras que ella es una de las últimas. Es interesante cómo a veces la gente subestima a los demás. Este tipo pensó que podía manejar todo solo, pero terminó con una quemadura y sin comida. Mientras tanto, la mujer se encargó de lo esencial y sobrevivió mucho más. Muestra que en situaciones difíciles, la preparación y el ingenio son más importantes que la bravura. Al final, suelen ser las acciones las que hablan más fuerte que las palabras. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.